Muy licenciada buenas Claudia tardes. Herrera Melgar, Es un enorme adelante, por placer favor, para señora nosotros licenciada. estar nuevamente con ustedes en un ciclo de webinars donde estamos abordando un tema tan estratégico, tan importante para la coordinación efectiva en una situación de desastres. Estamos conscientes que cuando se produce una emergencia, sobre todo en nuestros países, diversos organismos, el sistema nacional en su conjunto se involucra y tiene un rol activo y un rol estratégico en esa respuesta. Y es por eso que es importante tener la claridad sobre los procedimientos en cuanto a los mecanismos de control, de apoyo, de coordinación que es necesario establecer entre los aspectos de personal, de instalaciones, de equipamiento, de comunicaciones, cómo utilizar la terminología correcta, la terminología común, los procedimientos estándares que involucra el sistema de comando de incidentes que nos permita tener un lenguaje comunicacional y que nos van a ayudar sobre todo a ordenar la situación para que todas las instituciones que estamos involucradas en una respuesta a las emergencias podamos proceder de acuerdo a nuestra labor específica y que establezcamos esa complementariedad, esa articulación, esas alianzas entre cada una de las entidades que conformamos la respuesta y los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo que nos permita ser ágiles, dar una respuesta oportuna, eficaz y que cada una de las acciones entre nosotros se complementen y que no causen que no entorpezcan al resto. Por esa razón, hoy, el webinar de esta tarde, tenemos muchísimo interés en poderles acompañar en este proceso de fortalecimiento de capacidades que, como he señalado en reiteradas ocasiones, forma parte de una de las prioridades de nuestra institución. Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los entes rectores de gestión integral de riesgo y protección civil forma parte de nuestras prioridades. Y qué mejor que esta tarde que el señor Emilio Lara nos pueda trasladar esos conocimientos, esa experiencia y esos recursos que tiene nuestra entidad Conred en Guatemala. Y obviamente esto también fortalece el intercambio de experiencias, de conocimientos que también fortalecen a nuestra región y a los distintos participantes que nos acompañan en los distintos webinars que realizamos cada semana. Hoy también nos complace tener un número concurrido de participantes desde distintos países de Sudamérica, México, Estados Unidos. Eso para nuestra institución es sumamente relevante y trascendental, porque estamos formando y potenciando un recurso muy valioso, un recurso humano, un recurso de que está dispuesto a darlo todo para responder de manera oportuna y sobre todo salvar vidas, que es nuestro principal propósito. Nuevamente para el CEPRENAC es un placer acompañarles en este proceso. Estamos comprometidos en seguir desarrollando todas las iniciativas que ustedes nos trasladen y sobre todo esas prioridades y esas necesidades que nuestros países están requiriendo. Así que les deseo éxitos, espero que pueda satisfacer sus expectativas este importante webinar. Muy buenas tardes, mucho gusto. Es para mí realmente un placer poder acompañarlos el día de hoy. Principalmente porque en ocasiones anteriores han estado varias de las personas que han sido incluso varios capacitadores míos y en esta oportunidad pues les agradezco que me hayan tomado en cuenta para esta ponencia. Como bien dijeron, pues vamos a hablar un poco de aspectos básicos del sistema de comando de incidentes y antes de entrar de lleno a lo que es el sistema de comando de incidentes quisiera pues hacer una pequeña reseña de cómo fue el proceso de implementación del sistema de comando de incidentes. El mismo que se aplicó aquí en Guatemala es el que se aplica en toda América Latina. ¿Y hasta qué fase hemos llegado a la fecha? El sistema de comando de incidentes, pues básicamente ya todos sabemos que surge en los 70s debido a una serie de incendios forestales en el sur de California. Y al ver la efectividad del uso en incendios forestales, se dieron cuenta que era posible aplicarlo también en otras instancias como eventos públicos o algunos otros incidentes, como por ejemplo búsqueda y rescate o los mismos incendios estructurales. Dado esto, también se dio la necesidad de replicarlo en el resto de América Latina y pues el programa de USAID
constó de 5 fases. La primera era que era una aproximación para pues, conocer cómo se manejaban las emergencias en los países a los que iba llegando el programa. Luego la segunda fase era una línea base en la cual se establecían los lineamientos mínimos o necesarios para que todos estuvieran en condiciones iguales y poder empezar a trabajar sobre la tercera fase, que es la fase de la capacitación. En la capacitación, pues ya sabemos, la mayoría ya sabemos que existen 3 niveles del sistema de comando de incidentes, que es el curso básico, el intermedio y el avanzado. Esto va junto o va de la mano con los talleres para formación de instructores, ¿verdad? Luego tenemos la fase de la implementación, es la fase número 4, y la fase número 5 es la fase de consolidación y seguimiento. Actualmente Guatemala se encuentra precisamente en la fase de consolidación y seguimiento. Muchas personas creerían que estamos en la fase de capacitación porque todavía estamos desarrollando bastantes cursos básicos. Sin embargo, a continuación les voy a presentar una línea de tiempo de cómo fue que se fue desarrollando el tema del sistema de comando de incidentes aquí en Guatemala. Muy posiblemente sea similar a como se ha desarrollado en otros países. A ver, aquí tenemos la gráfica, pues como les comentaba, en la década de los 70s, Firescope se encargó de determinar cuáles eran los principales problemas en los incidentes de los incendios forestales. Crea el ICS o el Sistema de Comando de Incidentes. En 1996, con la firma de los acuerdos de paz y debido a una tormenta tropical que ocurrió en ese año, se cambia el Consejo Nacional de Seguridad, que era un ente específicamente del Ejército, perdón, el Consejo Nacional de Emergencias, no de Seguridad, el Consejo Nacional de Emergencias, y pasa a ser llamada CONRED, que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En 1997 empiezan a darse cursos de bomberos forestales en el área de Petén. Este curso pues ya trae información del sistema de comando de incidentes y es como la primera aproximación que el país tuvo con el sistema. En el 2002 se realizó un simulacro o un curso y un simulacro con instructores internacionales. En 2004 algún personal de CONRED se va hacia Costa Rica para capacitarse en el tema del sistema de comando de incidentes. Y en el 2004 inician nuevamente en Guatemala las capacitaciones del sistema de comando de incidentes. 2009 es una fecha bastante simbólica porque es cuando entra en vigor también un reglamento, un nuevo reglamento para la ley de CONRED, la 10996. Y en este acuerdo empiezan a trabajarse ya algunos temas respecto a la creación de una dirección del sistema de comando de incidentes. Poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta que era necesario no solo tener la dirección del sistema de comando de incidentes, sino también hacer que esta herramienta fuera institucionalizada a nivel nacional, que todos los cuerpos de bomberos, el ejército y demás instituciones lo adoptaran y lo implementaran por algún tipo de legislación. Así que en 2012 sale un acuerdo gubernativo, el 49-2012, en el cual pues ya se incluye el sistema de comando de incidentes en el artículo 104 como la herramienta operativa de respuesta en campo. Entonces, es así como Guatemala terminó de adoptar todo el tema del sistema de comando de incidentes. Ya se pasó solo de la formación y de tener el conocimiento ahí a que fuera algo de uso necesario y obligatorio, ¿verdad? En cuanto al marco legal, la ley 10996 es la ley que le da vida o le da vigencia a la Coordinadora Nacional, y en el acuerdo gubernativo 49-2012, que es el reglamento de la ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el artículo 44 presenta las atribuciones del sistema de comando de incidentes, o más bien dicho, de la dirección del sistema de comando de incidentes. En los incisos A hasta la E y el inciso F indica cuáles son las competencias, que van desde la capacitación, la coordinación con las instituciones respecto al tema del uso de una base de datos nacional, hasta el punto de llegar a asesorar
o de ser necesario implementar el sistema de comando de incidentes si no estuviera implementado. Es así como pues una ley ya respalda el sistema de comando de incidentes aquí en Guatemala. Y como les comentaba también, el artículo 104 es donde dice que se establece el sistema de comando de incidentes como la herramienta con la que se deben manejar los incidentes en el campo. En cuanto a la dirección del sistema de comando de incidentes, dice que es la encargada de institucionalizar el protocolo operativo de campo. Como ya les dije, pues en el 104 indica cuál es este protocolo y quiénes deben coordinar con las instituciones responsables de desarrollar las actividades para la coordinación de emergencias o desastres y trabajar en el fortalecimiento de las capacidades locales. Así que incluso lo podemos encontrar dentro de los requerimientos para los planes de respuesta empresariales, que es necesario tener o fundamentarlo y desarrollarlo de acuerdo a lo que establece el sistema de comando de incidentes. ¿Qué es el sistema de comando de incidentes? Ahora sí, a lo que nos interesa, ¿verdad? Pues básicamente este concepto se puede descomponer en tres partes. La primera habla de que es un sistema que lleva la combinación de diferentes recursos, como pueden ser las instalaciones, las comunicaciones, el equipamiento, el personal, trabajando de manera integrada. O sea, aunque cada uno de estos puede trabajar de forma independiente, al momento de trabajar de forma integrada se convierte en un sistema. El siguiente es que habla del comando o la responsabilidad de dirigir una situación o un evento. En este caso pueden ser incidentes, eventos u operativos. Y por último, el último componente como importante de esta definición es que todos trabajan en conjunto y la idea es administrar eficientemente los recursos. Esto es muy importante porque normalmente las emergencias son trabajadas de forma individual, en muchos casos por las diferentes instituciones. Aquí en Guatemala, en algunos casos muy apartados, se da que se trabaja de forma separada, pero en la mayoría de las oportunidades que se ha tenido la necesidad de responder a un evento grande, se ha podido implementar el sistema de comando de incidentes en todas sus etapas, ¿verdad? Desde el proceso del periodo inicial, que dura las primeras 4 horas del incidente, hasta trabajar ya varios periodos operacionales e incluso darle un seguimiento cuando ya se ha resuelto la fase de la emergencia, ¿verdad? ¿El SSI en qué se basa? El SSI tiene una base sobre la cual se trabaja, que son 14 principios. Principios de la administración que se establecen de acuerdo a las necesidades que se tenían en algún momento que resolver, como por ejemplo el tema de que en algunos casos no existía comunicación entre las diferentes instituciones, o el problema de que se destinaban diferentes recursos para un mismo incidente cuando no era necesaria una cantidad grande. Y en este caso, pues, el SSI también agrupa estos principios de acuerdo a las características comunes que tienen. En este caso, las características del sistema de comando de incidentes son la estandarización, el mando, la planificación y la estructura organizacional, las instalaciones y los recursos, el manejo de las comunicaciones y la información, y por último, el profesionalismo. Estas características son sumamente relevantes porque nos permiten a nosotros darnos una idea realmente de en qué estamos trabajando o para qué estamos trabajando. Cuando la mayoría de los problemas están ligados precisamente a estos temas de las características y cómo estas características o estos principios nos permiten llevar una línea más efectiva del trabajo, ¿verdad? En este caso, a continuación les estoy presentando una gráfica de cómo están agrupados los principios y las características. En el caso de la estandarización, pues el mismo nombre habla de que todo se tiene que manejar bajo una misma línea de tanto comunicaciones o el nombre de las instalaciones, quiénes son los responsables, incluso los responsables o las funciones que podamos nosotros implementar. El principio ligado a la estandarización es la terminología común. En la terminología común, pues básicamente nosotros vamos a tratar de mantener
un lenguaje simple, sencillo. Vamos a evitar códigos a la hora de transferir comunicaciones. Vamos a llamarle por un mismo nombre al responsable de una función, como puede ser, por ejemplo, en la función del mando, que está el comandante del incidente, o en el caso de las secciones generales, que van a ser jefes de sección. En el caso de las instalaciones, vamos a ver más adelante que hay incluso algunas instalaciones que son de uso común, como lo es el puesto de comando, el área de espera, o el tema del campamento y el área de concentración de víctimas. Luego tenemos el tema de la característica de mando. Esta característica es bien importante porque al final de cuentas lo que se requiere en un incidente es que el mando primero sea asumido claramente, y en el caso de que hubiera necesidad o la presencia de alguien con mayor capacidad por transferir adecuadamente la información y poder transferir el mando de forma adecuada. Luego tenemos el principio de cadena de mando y la unidad de mando. En el caso de la cadena de mando nos habla pues de la línea jerárquica que puede existir. Existe una estructura ya desarrollada por parte del sistema de comando de incidentes que pues básicamente es muy flexible y va a variar de acuerdo a la evolución del incidente. Y en el caso de la unidad de mando nos habla de que cada respondiente o cada respondedor va a tener únicamente una persona que le dé órdenes. Esto lo que nos va a ayudar es a eliminar la confusión a la hora de trabajar en el campo, que no se aparezcan dos personas dando diferentes indicaciones a una misma persona, y que pues uno puede estar un poquito más ordenado respecto a qué objetivo uno tiene que tratar de alcanzar y cuáles son las responsabilidades que se le han asignado. Luego hablamos del comando unificado. Esta característica, o este principio más bien dicho, es un principio que se ha aplicado en múltiples ocasiones en diversos incidentes. Hemos tenido la buena fortuna de que así como hemos podido llevar al sistema de comando de incidentes a un nivel de legislación e incluirlo dentro de los reglamentos de la legislación, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los cuerpos de bomberos, que han incluido, incluso dentro de su currículum, los cursos del sistema de comando de incidentes. Esto nos permite que a la hora de trabajar con diferentes instituciones, nosotros podamos trabajar de manera integrada, sin restarle responsabilidad o el valor o la cadena de mando que tiene cada quien, ¿verdad? Entonces, el comando unificado nos permite que cuando dos o más instituciones con competencia legal, jerárquica o técnica respondan a un incidente, se pueda trabajar de manera conjunta, y en este caso, pues no vamos a contar con un comandante del incidente, sino con un grupo de representantes de las diferentes instituciones que van a tomar decisiones en consenso. Esto no quiere decir que va a ser por decisiones democráticas, que van a levantar la mano y van a decir qué les parece mejor, sino que en este caso todos van a tener que conceder y ceder en algún momento respecto al expertise o los recursos que se puedan tener en el incidente. En el caso del comando unificado, se nombra un representante del comando unificado que también tiene la función, digámoslo así, de vocero y de moderador cuando se dan las discusiones respecto a la toma de decisiones para objetivos, estrategias, tácticas y el uso de los recursos, la solicitud de nuevos recursos o la desmovilización de los mismos. La tercera característica, que es planificación y estructura organizacional, tenemos 4 objetivos. Estos 4 objetivos pues, van a ser, el primero es manejo por objetivos. Perdón, tenemos 4 principios. El primero es manejo por objetivos. En el sistema de comando de incidentes se debe realizar una planificación en la cual cada acción que se desarrolle debe estar ligada a un objetivo que se desea alcanzar. Los objetivos pues básicamente nos van a nosotros a permitir medir nuestro avance o tomar las medidas correctivas en caso sea necesario y poder asignar los recursos específicos al momento de que nosotros tengamos que trabajar en un incidente. Luego tenemos el plan de acción del incidente, que va a ser básicamente donde nosotros vamos a reunir los planes de comunicaciones, los planes médicos, las estrategias, las tácticas, la asignación de recursos y cómo vamos a trabajar durante todo el incidente. Generalmente el plan de acción del incidente
en los incidentes que no sobrepasan el periodo inicial son mentales y muy rara vez quedan por escrito. Sin embargo, cuando el incidente es tan grande que requiere varios periodos operacionales, sí se requiere mucho el tema del uso de los formularios SCI 201, 207 y 211, y en el caso del plan de acción del incidente, el formulario 202. En el curso básico se miran solo los primeros 3 que había mencionado, y en el curso intermedio ya se alcanzan a ver otros 11 formularios más. Dentro de estos, pues el plan de acción del incidente, que contempla incluso una P de planificación, le llaman ellos, que consta de 5 fases. Luego, pues podemos encontrar la organización modular. Esto va un poquito ligado al tema de la estructura organizacional que yo les comentaba anteriormente, que les decía que era una estructura sumamente flexible. En el caso de la organización modular, lo que va a hacer es que nos va a permitir a nosotros modificar los recursos que nosotros estamos utilizando de acuerdo a la evolución del incidente. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar con nuestras 8 funciones desplegadas y terminar con las 8 funciones, sino que por lo general, cuando un incidente inicia con una cantidad limitada de recursos o una cantidad baja de recursos. Y conforme el incidente va avanzando, pues los recursos incrementan. Y cuando el incidente está solucionado, los recursos tienden a disminuir. Y de esta misma forma, la estructura va ampliándose o reduciéndose de acuerdo a la evolución del incidente. El alcance de control, el principio del alcance de control nos habla básicamente de un principio de administración en el cual dice o se indica que un líder o una persona puede tener a su cargo hasta un máximo de 7 personas trabajando de manera óptima. El principio nos habla de un rango entre 3 y 7 y el manual nos indica que el óptimo debería ser 5. Esto principalmente es para tareas complejas, ¿verdad? Donde se requiera, pues por ejemplo, el tema de trabajo en parejas o algunas acciones que requieran mucha más capacitación y mucho más alcance en cuanto a las capacidades del personal que tengamos a cargo. En algunos casos, este principio también puede ser un tanto flexible en el caso de la cantidad de personas que nosotros podamos tener, como lo puede ser, por ejemplo, en incendios forestales, donde las cuadrillas tienden a ser un poco más grandes por las extensiones de terreno que se desea abarcar, pero las tareas también tienden a ser, en algunos casos, un poco más sencillas, ¿verdad? Si nosotros vamos a poner una línea de bomberos forestales de 10 personas a hacer una brecha, pues la tarea es una sola y es bastante sencilla de comprender y realizar. Entonces, en este caso, nosotros sí podríamos sobrepasar por algún rango pequeño el tema del alcance de control. En el tema de las instalaciones y recursos, en la característica, pues nos habla primero de las instalaciones, que pueden llegar a ser hasta 6 están normadas o están presentadas dentro del tema del manual. Sin embargo, esto puede incrementarse de acuerdo a las necesidades del incidente. ¿Cuándo puede incrementarse? Cuando nosotros nos enfrentamos con alguna situación de incidente de materiales peligrosos. Por ejemplo, el curso básico o el curso intermedio no nos habla de instalaciones para materiales peligrosos. En este caso, por ejemplo, un pasillo de descontaminación o un área de vestimenta pueden ser implementadas siempre y cuando las instalaciones sean de uso común. Las principales instalaciones que se mencionan en el sistema de comando de incidentes son el puesto de comando, el área de espera y el área de concentración de víctimas. Sin embargo, existen algunas otras como el campamento, la helibase, la base y el helipunto. Estas son instalaciones complementarias que nos pueden ayudar. Originalmente fueron pensadas para el tema de incendios forestales y pues se han adaptado bastante bien a otros incidentes. En el caso del área de concentración de víctimas y el área de espera, que es donde aguardan los recursos o donde se clasifican y estabilizan los pacientes para luego ser trasladados, en el caso del área de concentración de víctimas, han funcionado muy bien en incidentes urbanos o en incidentes agrestes incluso. Luego de esto, tenemos una siguiente característica que es la que nos habla
de las comunicaciones y el manejo de la información. En este caso, el tema de las comunicaciones integradas es muy importante porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, cada institución tiene su propia frecuencia radial y a la hora de comunicarse, pues, como son frecuencias digitales, están encriptadas, pues básicamente voy a poner, por ejemplo, la UHR o la Unidad de Respuesta Humanitaria, tiene su propia frecuencia de radio y nadie más puede ingresar a la frecuencia. Entonces, si se tiene que trabajar en conjunto, el tema de las comunicaciones integradas es muy importante. ¿Cómo lo hemos resuelto aquí en Guatemala? Que en el caso de Guatemala tenemos 3 cuerpos de bomberos grandes, reconocidos. Sin embargo, también tenemos a los bomberos forestales, a los bomberos de aeronáutica civil y otra serie de asociaciones de rescatistas que también manejan sus propias frecuencias. Aquí en Guatemala, los equipos de respuesta inmediata de Seconred, su función es básicamente ir al campo e implementar el sistema de comando de incidentes. Y para esto nosotros andamos en las unidades de mando avanzada con radios, carpas para establecer el puesto de comando, computadoras, estanterías, manuales y todo lo necesario para establecer un puesto de comando. Y a la hora de que nosotros llegamos, pues se trabaja como un comando unificado y se le asigna a cada responsable de institución un radio de la frecuencia que tenemos nosotros para que todos podamos estar enterados de qué están haciendo las demás instituciones. Y cada institución maneja sus propios radios para los operativos de campo, digámoslo así. Luego tenemos el principio del manejo integral de los recursos. Este principio nos refiere que es importante que nosotros utilicemos los recursos que son necesarios únicamente en el momento que se necesiten y que se seleccionen adecuadamente los recursos para evitar problemas de seguridad con el personal o en algún caso problemas para el mismo equipo que se pueda estar utilizando. No vamos a enviar una ambulancia que no tiene capacidad de doble tracción o de 4x4 a un área donde únicamente ingresan vehículos de 4x4. Si no es su función, no es el momento de utilizarlo, porque lo único que vamos a hacer es generar más problemas dentro de la situación en la que ya estamos. Entonces, el manejo integral de los recursos de esto nos habla precisamente de incluso llevar el registro de en qué momento llegan los recursos, en qué momento se les asigna una tarea específica y en qué momento van a ser desmovilizados o de qué forma van a ser desmovilizados, porque no es solo decir, bueno, ya terminamos, cada quien váyase, sino que debe haber un proceso para la desmovilización. Luego tenemos... Perdón, yo me salté la de manejo integral de los recursos y me había saltado comunicaciones integradas. Entonces ahorita voy a regresar al manejo de las comunicaciones e información, donde tenemos el manejo de la comunicación, la información y la inteligencia. En el caso de la inteligencia se refiere a la inteligencia situacional, cómo nosotros vamos a recolectar esa información cuando llegamos a un incidente, quiénes pueden ser las personas que presenciaron la situación, qué información nos pueden brindar. Por ejemplo, en el caso de un deslave o de un movimiento de masas, podemos nosotros preguntar dentro de los vecinos a qué hora ocurrió, qué cantidad de personas vivían en el área que fue afectada. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la hora del día en la que fue la situación, podemos nosotros también determinar si estaban o no estaban dentro de las viviendas para poder saber si buscarlos o no hay necesidad realmente de hacer una búsqueda demasiado exhaustiva. En el caso de la información también, o sea, esto es en el caso de la inteligencia, pero la información, hay 2 aspectos que hay que considerar. La información dentro del sistema, que esta la debe conocer desde el comandante del incidente hasta el último recurso simple que tengamos trabajando. Todos tienen que conocer lo que está sucediendo, cómo están los objetivos, cuáles son las estrategias, quiénes son los jefes de sección, quiénes son los oficiales de seguridad. Esta información dentro del sistema, digámoslo así, tiene que ser abierta para todos los que están dentro del sistema. Y ahora el otro tema de la información es la información externa. ¿Cómo vamos a trabajar la información con los medios de comunicación, con la población en general? Y cómo vamos a trabajar el tema de ese traslado de información. ¿Quién va a ser el encargado de trasladar esa información en los medios de prensa? ¿Con qué frecuencia? ¿O en qué condiciones se va a realizar?
siempre es bien importante recordar que cuando se maneja la información hacia el exterior debe, digámoslo así, debe ser, no debe ser maquillada, sí, pero debe ser trasladada de una forma adecuada y con el lenguaje correcto. No queremos causar confusiones ni tampoco alertar a la población que está pendiente de la situación que estamos tratando de resolver. Luego tenemos ya por último la característica del profesionalismo. En el caso del profesionalismo tenemos dos principios. La primera es la responsabilidad, que nos habla de que cada persona que está trabajando tiene una responsabilidad y en el caso, por ejemplo, del comandante del incidente, que es responsable de todo, él, aunque cede algunas tareas a las funciones de planificación, operaciones, logística o administración y finanzas, no deja de tener esas responsabilidades de cumplir con la seguridad de todo el personal o del tema de resguardar los recursos adecuadamente. La responsabilidad de cada quien es muy importante en cuanto a cómo usa los recursos, los equipos, las herramientas o los accesorios. El tema, en el caso, por ejemplo, de la atención a los pacientes, el rescatista de atención prehospitalaria que tiene acceso al paciente se convierte plenamente en responsable de esa víctima que está rescatando y no hay, digámoslo así, no hay una forma de desligarse de esas responsabilidades personales que uno tiene. Y por último tenemos el tema de la oportunidad y la pertinencia de los recursos. Este es bien importante porque en el caso de Guatemala, que existen diferentes instituciones que cumplen con la misma función, por ejemplo, los 3 cuerpos de bomberos voluntarios, municipales, Azombón, tienen las mismas responsabilidades: combate a incendios, atención prehospitalaria, búsqueda y rescate. No porque el que está en el comando unificado es más afín a una institución o a otra, va a dejar de darle la oportunidad de trabajar a otra institución, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser muy puntuales en que el recurso que está disponible debe usar en el momento que es adecuado, no importando de quién es el recurso, sino cómo lo vamos a utilizar. Y la pertinencia, pues obviamente vamos a trabajar con el uso adecuado del vehículo o el equipo y personal que sea necesario para lo que sabe hacer. No los vamos a poner en situaciones que los puedan poner en riesgo a ellos. Esto, pues básicamente es sobre lo que se fundamenta el sistema de comando de incidentes. Es básicamente sus principios y sus características. A continuación vamos a hablar un poquito de las funciones del sistema de comando de incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente son los roles que se van a desempeñar al momento de trabajar una emergencia, un evento o un operativo, que en el caso del sistema de comando de incidentes plantea 8. Pudiendo existir también la posibilidad de agregar algunas asesorías específicas para algunos incidentes, como en el caso del staff de comando. En el caso del comandante de incidente, cuando se llega a una escena o a un evento, el comandante del incidente va a ser quien va a asumir principalmente las 8 funciones. ¿Por qué? Porque se asume originalmente que la primera respuesta va a ser un grupo pequeño de rescatistas, un grupo pequeño de bomberos, y ellos van a asumir el mando de esa situación. Y conforme van empezando a trabajar, pues el comandante del incidente no puede delegar estas 8 funciones de entrada porque se queda sin personal operativo. Entonces el comandante de incidente es el único que puede jugar varios papeles dentro de estas 8 funciones, y conforme va necesitando delegarlas y conforme va teniendo al personal, él va delegando estas responsabilidades al personal que él considere adecuado. Como les comentaba cuando hablábamos de los principios, esta estructura se va desarrollando gradualmente, de forma modular, y hay que tratar de mantener el alcance de control, que ya les había mencionado, era entre 3 y 7 personas. Pero me dicen, son 8 funciones. Sí, el comandante del incidente tiene a su cargo a 7 personas, que es el máximo que habla el sistema de comando de incidentes. Estas funciones están estructuradas de la siguiente manera. El comandante del incidente, pues, es quien dirige todo. Como en cualquier organigrama, las líneas verticales indican la línea de mando y las horizontales, pues, indican una línea de comunicación. Esto es bien importante mencionarlo por el tema de cómo están estructurados
los oficiales de seguridad, enlace e información pública. Si se dan cuenta, la estructura no tiene 3 líneas que salen de cada una de la línea de mando, sino que parten de una sola línea y luego se dividen en 3. Esto quiere decir que los 3 tienen la misma autoridad o el mismo nivel de comunicación y que reciben órdenes directamente del comandante del incidente. Luego del comandante del incidente tenemos al oficial de seguridad. En muchos casos es percibido como la persona que está a cargo de ver que no se esté metiendo gente dentro del perímetro de seguridad, o una especie de policía o de seguridad física del incidente. Sin embargo, esto no es el concepto correcto, sino que el oficial de seguridad lo que va a hacer es velar porque no hayan condiciones o acciones inseguras dentro del incidente. Él va a estar pendiente de que el personal esté operando de la manera más segura, que esté utilizando todo su equipo de protección personal, que los perímetros de seguridad sean adecuados de acuerdo al área afectada y qué posible evolución podría tener el evento. Y es el único, además del comandante del incidente, que tiene la capacidad de detener todas las acciones. En el caso de que el oficial de seguridad observe algo que pueda comprometer al personal, él tiene la capacidad de detener todas las operaciones y evacuar al personal. Luego tenemos al oficial de enlace. El oficial de enlace básicamente se encarga de tener relaciones con otras instituciones que puedan brindar apoyo al incidente. Por ejemplo, si fuera un incidente donde se requiera la participación de alguna maquinaria específica, pues hablar quizás con gobernación o con la municipalidad o con el departamento de caminos para facilitar esa maquinaria que pueda ser necesaria para darle continuidad a cómo se está desarrollando la respuesta al incidente. Él va a encargarse de ver que no existan problemas entre las instituciones, y no me refiero a problemas entre conflictos interinstitucionales, sino que, por ejemplo, si a una institución le hace falta catres para la noche que van a pernoctar en el incidente, él debe velar o encontrar un contacto que le pueda proveer esa situación y resolverle ese problema a la institución que lo tenga. El siguiente oficial que tenemos, o la persona en la función del staff de comando, es el de información pública. Esta persona va a ser la encargada de desarrollar los boletines de prensa, desarrollar establecer un punto en el cual se le entregue la información a los medios de prensa y tener la relación en cuanto a la información que sale de lo que es el sistema de comando de incidentes o lo que se está trabajando. Él va a ser, digámoslo así, el filtro que lo va a poner en términos correctos y se va a fijar que pues las cosas se digan de la manera más transparente posible y en los momentos que sea oportuno presentarlos, ¿verdad? Siempre resguardando la privacidad o los datos que sean sensibles respecto a cómo se está trabajando. Luego tenemos en la parte de abajo las 4 secciones o el staff general. Como les mencionaba anteriormente, pues tenemos el staff de comando, que son estos 3 oficiales, y en este espacio, en el staff de comando, podríamos incluir algún asesor de materiales peligrosos o de materiales radiológicos, radiactivos, alguna oficina de inteligencia que se encargue de recabar toda la información necesaria. Luego tenemos las secciones en el staff general, donde está la sección de planificación, operaciones, logística y administración y finanzas. Planificación, pues el nombre lo dice bastante específico. Ellos se encargan de realizar el plan de acción de incidente, de velar que toda la papelería o todos los formularios sean completados correctamente y de almacenarlos y de tener todo el tema de la documentación al día para que el comandante del incidente pueda, en el momento que sea necesario, trasladar la información y entregar esa información lo más ordenadamente posible. Luego tenemos la sección de operaciones, que es ahí sí que la que trabaja en el mero incidente, que pueden ser pues, los cuerpos de socorro, las instituciones de atención prehospitalaria, las brigadas de búsqueda y rescate. Esta persona va a ser la encargada de ejecutar el plan de acción de incidentes. El plan de acción de incidentes, él lo trabaja con planificación y él ve que se ejecute. Él asigna quiénes van a ser los recursos que van a encargarse de una estrategia, una táctica. Y pues él tiene que velar porque los objetivos se vayan cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de incidentes. Luego tenemos a la sección de logística.
en el caso de la sección de logística, pues se encargan de todos los recursos que son para las instalaciones, o sea, proveer de servicios de electricidad, agua o alimentación para el personal. Logística se va a encargar, no va a ser un receptor de donaciones, sino que logística va a almacenar los recursos que sean necesarios para la utilización en el incidente, y él va a encargarse también de darle algún soporte o algún mantenimiento a los equipos que así lo requieran y en la capacidad que ellos estén, ¿verdad? Tampoco van a ser servicios mayores, sino reparaciones menores que puedan ser necesarias durante el incidente. Por último, la sección de administración y finanzas se encarga de llevar un control y un registro de todos los costos y gastos que se puedan realizar durante un incidente, y en la parte de las contrataciones de servicios adicionales que puedan ser necesarios. Si es necesario para un incidente trabajar con un enlace dedicado a Internet, Administración y Finanzas va a hacer las cotizaciones para poder eventualmente ver de qué manera se puede, ya sea realizar el gasto o conseguir un donativo para ese punto en específico. También tiene que ver el tema de los seguros, si existiera algún tema relacionado a lesiones, y el manejo de costos de hora hombre, las depreciaciones y demás temas de índole financiero. ¿Cómo le vamos a llamar a cada una de estas personas? Pues aquí en el caso del staff de comando ya les adelanté que se llaman oficiales. Sin embargo, está este cuadro que es bien importante, que nos indica precisamente cómo se le va a llamar a cada nivel. En el caso del comandante del incidente, es la persona que está en la función de mando específicamente, o puede ser en algún momento un comando unificado, que pasa de ser de CI a CU. En el caso de los oficiales, van a ser el staff de seguridad pública, a ellos se les llama oficiales. En operaciones, planificación, logística y administración y finanzas, se les llama jefes de sección. Y luego, en el caso de logística y operaciones, podemos encontrar las ramas, que pueden ser determinadas de acuerdo a función o geografía. Entonces podemos nosotros establecer una delimitación de diferentes áreas de un incidente en diferentes sectores, y entonces podríamos tener una rama norte, una rama sur, una rama este, en las cuales se va a estar trabajando un grupo determinado de personas, y de esta manera irlos subdividiendo para mantenernos dentro del alcance de control. Debajo de las ramas podemos encontrar las divisiones y los grupos. Las divisiones son de acuerdo a la función que se está realizando, por ejemplo, una división policial, una división bomberil. Perdón, me voy a corregir a mí mismo. Las divisiones son por geografía. Vamos a, igual, la misma historia. Si nosotros vamos a dividir el incidente en sectores o en cuadrantes, incluso en los niveles de un edificio, en este caso por geografía o por localización, van a ser divisiones. En el caso de los grupos sí son por función. Como les mencionaba, que podría ser un grupo de bomberos, un grupo del ejército, un grupo de rescatistas, un grupo de atención prehospitalaria. Debajo de esto, en el nivel más bajo de la estructura, vamos a encontrar a la fuerza operativa, las fuerzas de tarea, que van a ser recursos de diferente clase y tipo, los equipos de intervención, que van a ser recursos de la misma clase y tipo, y los recursos simples, que van a ser el personal y su equipamiento, o el vehículo y su personal, que van a ser designados para una acción en específica. En el caso de planificación y administración y finanzas, tenemos las unidades. Estas unidades también pues van a ser grupos que estas unidades van a ser de soporte para las partes operativas, como bien puede ser la unidad de costos para administración y finanzas, o la unidad de documentación para planificación. Estas personas van a estar trabajando en la base y van a estar siempre apoyando a las fuerzas de tarea, a los equipos de intervención y a todo lo operativo en actividades un poco más administrativas, si lo queremos ver así. Ok, ahora, ¿qué es lo que se necesita para implementar el sistema de comando de incidentes? Son 8 pasos y estos tienen una secuencia lógica que deben ser seguidos en el orden en que están aquí listados.
El primero, pues, es informar a la base del arribo a la escena. Nosotros no necesitamos que la base esté pendiente de si debe desplegar más recursos porque en el camino puede haber sucedido cualquier cosa. Entonces, una vez nosotros ya informamos a la base que llegamos al lugar, la base o quien está coordinando la delegación de unidades o recursos para un incidente puede ya estar segura de que ya hay alguien en la respuesta a ese incidente y puede dejar de enviar recursos hasta que sean solicitados por quien asume el mando, que es el segundo paso. Es asumir el mando. Claramente tiene que aparecer alguien y decir, ok, yo voy a ser quien va a asumir el mando, ya sea por competencia legal, por competencia institucional, jerárquica o técnica. En el caso de la persona que tenga mayor conocimiento o tenga mayor jerarquía, pues puede ser un poquito confuso en algunos casos para quienes llevan una estructura un poco más militarizada, porque quien tiene el rango más alto muchas veces no es quien tiene más capacitación, o viceversa. Entonces, muchas veces tenemos que sopesar bien realmente quién debe ser quien asuma el mando, si el que está más capacitado, o el que tiene el mayor rango, o el que tiene más años. Estas son algunas de las características que se pueden tomar en cuenta a la hora de nosotros decidir quién va a ser quien va a asumir el mando, pero lo importante es que a la hora de que se asuma el mando debe ser claramente establecido o claramente anunciado para todas las personas que están trabajando ahí, que sepan quién va a ser el comandante del incidente en ese punto. Y, por supuesto, debe establecer dónde va a estar trabajando, cuál va a ser su puesto de comando. Esto debe ser informado a la base, donde la base pues podrá dirigir los recursos que sean posteriormente necesarios para su registro y su asignación posterior. Luego, como un punto sumamente importante es la evaluación de la situación. Nosotros no podemos llegar a un incidente y simplemente tirarnos de cabeza en el incendio. Tenemos primero que saber si hay víctimas, qué se está quemando, de dónde se originó o hacia dónde podría avanzar el fuego. Esto principalmente por seguridad nuestra, porque en bomberos hay un dicho que dice que primero uno, después uno y por último uno. Siempre el rescatista debe cuidar mucho su integridad, porque no es necesario que tengamos una víctima más dentro de esa situación. Entonces, lo primero es hacer un análisis muy cuidadoso de la situación, saber cómo se originó, saber qué podemos esperar de esa situación, cómo puede evolucionar y qué medidas mitigatorias podríamos nosotros tomar en cuanto a la situación que ya está sucediendo. Una vez que nosotros ya evaluamos nuestra situación, ya sabemos qué alcance puede tener esa situación o hasta dónde puede llegar el incidente, y nosotros podemos determinar cuál puede ser nuestro perímetro de seguridad, dónde vamos a operar nosotros como rescatistas y dónde el público ya no debería poder ingresar para mantener y resguardar la seguridad de las personas que están como observadores. Es muy común, creo que no solamente en Guatemala, en la mayoría de Latinoamérica, que quienes observan un incidente quieren participar en la ayuda a la persona que vieron afectada. Pongamos, por ejemplo, un accidente de tránsito. Son contadas las ocasiones en las que los cuerpos de bomberos o los cuerpos de socorro llegan antes de que las personas que están en el lugar saquen a la víctima. Generalmente los bomberos o los rescatistas llegan y encuentran que las personas que vieron el incidente fueron los que saltaron rápido a tratar de ayudar. Y entonces nosotros tenemos que tratar también de mantenerlos a salvo a ellos. Ellos van a tener una muy buena intención, pero eso no quiere decir que van a tomar las mejores medidas o las mejores acciones en cuanto a cómo responder al incidente. Una vez que ya tenemos nosotros un perímetro de seguridad, ya estamos nosotros seguros de que podemos trabajar de una manera correcta, entonces nosotros saltamos a establecer cuáles van a ser nuestros objetivos. Es muy importante a la hora de establecer los objetivos que estemos conscientes que lo que vamos a hacer o lo que nos vamos a plantear hacer tenemos que nosotros tener los recursos. Entonces, los objetivos se plantean de acuerdo a los recursos que tenemos en el momento. Parte de la flexibilidad del sistema de comando de incidentes es también en cuanto a los objetivos. Se sabe que un incidente no va a iniciar y a terminar con los mismos objetivos. En el desarrollo del incidente van a surgir nuevos objetivos y conforme se vayan alcanzando, se van a ir eliminando esos objetivos que ya se hayan alcanzado, siempre y cuando se haya mantenido algún registro de esto, ¿verdad?
Entonces, el establecer los objetivos debe ser con lo que nosotros tenemos en ese momento, la capacidad que nosotros tengamos para poder utilizar los recursos adecuados y tratar de alcanzarlo, porque si no el objetivo se convierte en algo irreal o algo inalcanzable. Nosotros es importante que tratemos todo el tiempo de tener las 4 características de un objetivo en mente, que es que sean observables, medibles, alcanzables y que sean realistas. Y orientadas en función del tiempo. Eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que poder saber estas características para nosotros poder evaluar cómo nosotros estamos avanzando, si es necesario tomar medidas correctivas o continuar con el camino que ya habíamos trazado. Luego de los objetivos, que es qué queremos hacer o qué queremos lograr al final de cuentas, podemos determinar nuestras estrategias y tácticas. Las estrategias van a ser con qué medio vamos a alcanzarlo. O sea, en el caso, por ejemplo, de un incendio, podemos utilizar una estrategia defensiva o una estrategia ofensiva, ¿verdad? La defensiva pues va a ser enfriar, la ofensiva va a ser ya entrar y pues puede ser remover el material combustible, o podemos nosotros incluso el tema de atacar directamente la llama. Y la táctica va a ser quiénes, con qué y cómo van a realizar esa estrategia. Entonces, si yo ya les mencionaba que teníamos para el caso de un incendio una estrategia defensiva, vamos a enfriar los alrededores para que no se expanda el incendio, nosotros podemos decir que 2 bomberos van a llevar una línea de agua de 1,5 y van a enfriar el sector este del incendio, y otros 2 bomberos van a llevar una línea de 2,5 y van a enfriar la parte sur y oeste del incidente. Entonces, de esta manera nosotros determinamos nuestras estrategias y nuestras tácticas. De una vez decimos quién es el responsable de hacer esa estrategia y quiénes van a estar involucrados a través de la táctica, ¿verdad? En el caso de los objetivos, las estrategias y las tácticas, es importante mencionar lo siguiente. Por cada objetivo debe existir por lo menos una estrategia, y por cada estrategia por lo menos una táctica. No podemos ponernos nosotros 20 objetivos y solo tener una estrategia y una táctica, porque no es realista, nosotros no estamos administrando bien los recursos. Si nosotros tenemos un objetivo, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Luego tenemos el punto número 7, que es determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones. Desde el punto número 3, nosotros ya teníamos pensado cómo podía evolucionar ese incidente. Nosotros ya teníamos una idea de qué recursos podríamos en algún momento necesitar y qué instalaciones podríamos necesitar más adelante. O, en algún caso, si necesitamos trasladar alguna de las instalaciones que ya teníamos en algún punto por temas de seguridad. En este punto, en el punto número 7, ya nosotros nos comunicamos con la base y pues establecemos la comunicación para que nos envíen los recursos, y la solicitud debe ser muy clara y específica. Para esto se han establecido la clasificación y la tipificación de los recursos. La clasificación de los recursos nos va a hablar de cuál va a ser la función que tiene un recurso. Digamos, por ejemplo, la policía o una patrulla tiene como clase la seguridad pública, una ambulancia tiene como clase la atención prehospitalaria, y luego tenemos el tema de la tipificación o el tipo del recurso que nosotros necesitamos, que nos habla de la capacidad que tiene este recurso. Entonces, si nosotros ya sabemos qué clase de recurso queremos y qué tipo de recurso queremos, podemos pedirlo de manera más específica. Luego, en el punto número 8, ya que nosotros hemos avanzado en el desarrollo, pues nosotros en el camino tenemos que ir preparando información, y en caso de ser necesario de que se presente alguna autoridad o alguien con más conocimiento o con más jerarquía, nosotros poder trasladar o transferir esa información de la mejor manera posible. No es solo decirle, bueno, ya llegó el jefe, ahora que él asume el mando, y no le decimos qué fue lo que ya hicimos, cómo lo hicimos o por qué lo hicimos, sino que nosotros tenemos que, de entradita, decirle cuál es el estado de la situación del incidente, qué recursos se han utilizado, qué recursos tenemos en camino o se han solicitado. Tenemos que establecer claramente cuáles son nuestra situación de seguridad, cuál es el perímetro, si se está resguardando, si simplemente se estableció y nadie la está resguardando, cómo nos estamos comunicando, también es importante mencionarlo. Y pues en el caso de que sea posible transferir los formularios, es la mejor opción. Siempre el comandante de incidente saliente se queda con una copia y el entrante
también se queda con una versión del formulario hasta donde llegó el comandante de incidente que está saliendo. Esto para poder respaldarnos nosotros. ¿Y por qué les digo el poder respaldarnos nosotros? Aquí en Guatemala, en varias ocasiones o en varios incidentes, se ha presentado la necesidad de ir a rendir cuentas ante, por ejemplo, el Congreso o el Ministerio Público para poder esclarecer cómo fue que tomamos las acciones o se tomaron las acciones en dicho incidente, y los documentos que han servido de respaldo son precisamente los formularios del SSI, donde precisamente encontramos desde una bitácora hasta los objetivos y cómo estábamos organizados en cuanto a la estructura del sistema de comando de incidentes. En muchos casos, estos formularios han dejado bastante claro cómo fue que se actuó, por qué se actuó de esa manera, y han mantenido o han logrado que las personas que rindieron cuentas ante estas instituciones mantengan sus posiciones y respalden su actuar en el incidente. Estos son los 8 pasos que cualquier persona con capacidad operativa, mucho ojo con esto, estos 8 pasos los debe realizar una primera persona en llegar al lugar con una capacidad operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga tanto los conocimientos como el equipamiento para poder darle atención al incidente. No es solo de yo como civil voy pasando por un lugar y entonces como en algún momento escuché el webinar del sistema de comando de incidentes, voy a establecer el sistema de comando de incidentes, porque lo más probable es que cuando lleguen las instituciones, a uno que lo vean de civil no le van a prestar mucha atención y pues básicamente va a ser un poquito más complicado. Pero cuando se tiene la capacidad, el equipamiento y en el caso de los uniformes que tienden a ser muy importantes porque ofrecen el respaldo de una institución, en este caso pues se puede implementar estos 8 pasos. Esto no solo aplica para las instituciones de respuesta, no solo aplica para bomberos, para Cruz Roja, esto incluso lo están llevando ya varias empresas privadas a nivel nacional a sus prácticas de seguridad ocupacional. Ya ellos están formándose en el tema del sistema de comando de incidentes y están formando sus equipos que van a ser quienes van a implementar el sistema de comando de incidentes en el caso de algún incidente dentro de la empresa, ¿verdad? Pues estos son básicamente los aspectos más básicos y generales del SSI. Traté de mantenerme lo más breve posible. No sé cómo vamos en cuestión del tiempo. Yo creo que ya casi llegamos a la hora. Creo que podemos ya pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Está con volumen? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, licenciado Emilio Lara. Muy interesante su exposición. Muchas gracias a todos los participantes en el día de hoy. Tenemos participantes de México, de Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador. En fin, tenemos participantes de todo el continente americano. Vamos entonces a ver las preguntas y respuestas para poder analizar y responder algunas. Y es precisamente pregunta César Armando Marroquín, de Guatemala. ¿En qué momento se decide si es necesario o no montar un sistema comando de incidente? ¿Hay algún tipo de clasificación de incidentes en los que se diga si hay que colocar el sistema comando de incidente? Sí existe un sistema. En el caso del curso básico del sistema de comando de incidentes y el curso intermedio se menciona el sistema que utilizó la FEMA, que es el Federal Emergency Management Agency de Estados Unidos, que va de acuerdo a la necesidad de recursos que existan, donde la clasificación más baja, que sería la 5, es donde la respuesta local es suficiente para darle solución a un incidente y pues el incidente no sobrepasa un periodo inicial y va subiendo de acuerdo a la cantidad de recursos que sean necesarios
En el caso de la respuesta local, podríamos llamarlo, para tropicalizarlo un poco, la respuesta del municipio, del departamento, o ya incluso en el nivel número 1, que sería la categoría más alta, la necesidad de la participación de todo el país. ¿Cuándo se determina la necesidad de implementar el sistema de comando de incidentes? El sistema de comando de incidentes no es que se determine un momento para implementarlo. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, que ya está legislado, es un proceso que ya se realiza de manera automática por parte incluso de los cuerpos de socorro. Los bomberos, cuando llega un incidente, lo primero que hacen es informar a su base del arribo a la escena, establecen el mando y entonces empiezan a trabajarlo de la manera conforme a los 8 pasos. Muchas veces lo hacen tan rápido que ni siquiera la gente se llega a dar cuenta de cómo se realizó. Pero el sistema de comando de incidentes se monta en cualquier tipo de incidente, de cualquier tamaño y cualquier categoría. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pregunta Francisco Castellanos Villalobos y dice, en la terminología internacional INSARAC, para los equipos USAR, maneja una herramienta administrativa de mando y control UCC, cédula de control de tareas USAR. ¿Cómo esta estructura organizacional se puede empatar en el sistema comando de incidentes y de unidad, y que de qué unidad dependería? Ok, en el caso de la UCC, que es en el caso para los equipos de búsqueda y rescate, pues es muy sencillo, porque la UCC reporta a la entidad del manejo local de emergencias, y la entidad de manejo local de emergencias es la que determina cómo se está utilizando el sistema de comando de incidentes. Entonces, los equipos de búsqueda y rescate urbano vienen a integrarse dentro de todo un sistema. No son una parte aislada. Ellos incluso se deben integrar con algunas otras operaciones que se deben estar trabajando en un incidente, más que todo cuando son de esa magnitud que se requiere la implementación de la UCC, que va a ser cuando ya se requiere ayuda internacional. Entonces, los equipos que va a trabajar la UCC básicamente pasan a ser fuerzas de tarea. La mayoría de los equipos USAR están organizados con la estructura del sistema de comando de incidentes, donde el líder tiene más o menos las características del comandante de incidente y pues más o menos ¿cuál es el término que utiliza INSARAC para las secciones de los USAR? Bueno, igual hay una sección logística, digámoslo así, hay una sección de operaciones. Son muy similares, digámoslo así, tienen nombres diferentes en cuanto a lo que maneja INSARAC y lo que maneja el SSI, pero al final de cuentas el UCC es parte de lo que se debe trabajar dentro del sistema de comando de incidentes, porque no podemos ver a los equipos como una unidad independiente de la respuesta, sino que son parte incluso del sistema, ¿verdad? En el caso de Guatemala, los centros de operaciones de emergencia están basados en el sistema de comando de incidentes y pues esto igual, quienes están asistiendo de manera internacional a un país, a lo que deben apegarse es a lo que dice la unidad de manejo de emergencias del país al que asisten, ¿verdad? Gracias, Emilio. Se les recuerda a todos los participantes la formulación o el completar la encuesta que se les envió vía este webinar para tener una retroalimentación de la encuesta y a la vez poder gestionar los respectivos certificados de participación en este webinar. Pregunta César Armando Marroquín. ¿Qué papel juega en un incidente, aparte de proveer logística, la CONRED? ¿Participa en el staff de comando? Sí, en el caso de CONRED en Guatemala tienen los equipos de respuesta inmediata, que son una sección de la Dirección del Sistema de Comando de Incidentes, en los que su función es precisamente velar por la implementación del sistema de comando de incidentes, y si cuando llegamos o llegan los equipos de respuesta inmediata, si ya está implementado el sistema de comando de incidentes, pues está dentro de sus funciones asesorar a quienes están ya trabajando el SSI. Generalmente en los incidentes, digámoslo así, pequeños o de
de una clasificación 5, donde la respuesta local es suficiente para darle respuesta al incidente, y solo se presenta, por ejemplo, el delegado que corresponda, ya sea el departamental o el regional. Si solo se presenta él, generalmente funciona como un enlace. En el caso de los equipos de respuesta inmediata, pues ellos sí participan dentro del staff de comando, muchas veces dentro del comando unificado y dentro del tema de oficiales de seguridad o de planificación. Esta activación sí depende mucho de la capacidad de respuesta o la necesidad que el incidente lo requiera. Si los delegados departamentales o los gobernadores solicitan ese apoyo, los equipos de respuesta inmediata tienen esa función de ir a implementar o, en algún caso, asesorar en la implementación del sistema de comando de incidentes. Gracias, Emilio. Pregunta Eric Serna. Dice, en caso de que lleguemos a la escena del incidente o accidente y nos encontremos de 3 a 4 personas heridas, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, en el caso del sistema de comando de incidentes, lo que recomienda es la instalación de un área de concentración de víctimas, un ACV, donde se deberán clasificar, estabilizar y posteriormente trasladar a las víctimas. En el caso del ACV, se utiliza el método de clasificación triage para las víctimas y pues hasta que han sido estabilizadas dentro del ACV, pueden ser trasladadas, ¿verdad? Como generalmente dictan los protocolos. Y incluso el ACV debe contemplar en algún momento la instalación de una morgue temporal única y exclusivamente para las personas que fallecen dentro del ACV, o sea que mientras se les está estabilizando, fallecen, entonces ahí sí se coloca una morgue temporal. En el caso de quienes fallecen antes de poder ser clasificados y estabilizados en el incidente, Pero contéstenlo por el chat. que nosotros debemos dejarlos donde están por el tema de los peritajes y hasta que un ente correspondiente, como en el caso de Guatemala, el INASIF, pueda dictaminar que se pueden mover los cuerpos, hasta en ese entonces se pueden recuperar esos cadáveres. Gracias, Emilio. Pregunta también Cristian Ace. Dice, en el paso 7 sobre necesidad de recursos, ¿han pensado en la utilización dentro del kit básico mascarillas, sobre todo en este COVID-19? Bueno, de hecho, el tema de las mascarillas se ha convertido en un protocolo para las instituciones de respuesta. Creo que ya no hay ningún cuerpo de bomberos aquí en Guatemala que vaya a un incidente y no lleve por lo menos una mascarilla. Yo estoy más que seguro que la mayoría incluso ya asisten a los incidentes con trajes de protección tipo C. Esto es más bien no es quizás un kit básico de la implementación del sistema de comando de incidentes, sino es más bien un equipo de protección personal. Esto creo que ya todo mundo lo tiene dentro de sus protocolos, el asistir con la mascarilla, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir que el uso de la mascarilla se ha enseñado desde hace ya muchos años en el tema de atención prehospitalaria y por el tema de las prisas no siempre se habían utilizado, pero ahora sí se ha vuelto un recurso sumamente necesario. Muchísimas gracias, Emilio. Pregunta Aishan Romero, ¿cómo trabajarían los primeros respondedores en el sistema comando de incidentes? ¿Otra vez? Aishan Romero pregunta, ¿cómo trabajarían los primeros respondedores en otra ocasión en el sistema comando de incidentes? Bueno, pues realmente esa pregunta es bastante abierta, siento yo, porque va a depender mucho de cómo se desarrolle el incidente o de qué capacidad tengan los primeros respondedores en el momento de que lleguen. En el curso básico se pone un ejercicio, un ejemplo, 2 policías en una patrulla sin conocimiento de primeros auxilios, pues una persona va a asumir el mando y la otra va a trabajar en lo que sabe hacer. En el caso de este ejercicio, pues es dirigir el tráfico o mantener segura la escena. Pero no podemos decir realmente cómo deberían trabajarlo si no tenemos específicamente cuáles son sus capacidades
o qué equipo cuentan, con qué equipo cuentan en ese momento. Pero sí es importante que se cumplan esos 8 pasos de la implementación del sistema de comando de incidentes y que alguien sea quien se haga cargo de la responsabilidad del mando. Gracias, Emilio. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas más y le recordamos a todos el favor de completar la encuesta que se les envió por esta misma vía para poder tener una retroalimentación de este importante webinar. La siguiente pregunta es, en las operaciones de búsqueda y rescate, ¿el jefe de la sección de operaciones debe dirigir las operaciones desde el PC o deberá estar desde el sitio de trabajo? Es una pregunta interesante. Realmente no se puede decir específicamente cómo se debe llevar la función de operaciones, porque esta función tiene que tener pleno conocimiento de cómo es todo el entorno y todo lo que está realizándose. Entonces, debe estar una parte del tiempo en el puesto de comando, porque de esta manera puede coordinar con planificación el comandante de incidentes, pero también debe hacer algunas visitas de campo para ver cómo se está desarrollando todo, qué avances se han llegado a hacer. No es lo mismo que a uno le cuenten que uno lo vea. Entonces, el de operaciones generalmente va a estar con el puesto de comando, pero sí debe estar consciente de cuál es el entorno y cómo se está trabajando en el sitio. Muchísimas gracias, Emilio. Le rogamos también las personas que se encuentran a través de nuestro Facebook Live llenar las encuestas para poder hacer los respectivos certificados. Nos vamos con la última pregunta antes de hacer el cierre de esta importante reunión. Y es, pregunta Juan Alberto Morales, ¿existe un protocolo para implementar el sistema comando de incidentes con múltiples víctimas? Pues el protocolo es el mismo, son precisamente esos 8 pasos. Creo que ya lo había mencionado anteriormente, cuando hay múltiples víctimas, lo que se debe trabajar al final de cuentas es el área de concentración de víctimas, donde se deben clasificar y luego estabilizar. El sistema de comando de incidentes no es específicamente para un incidente donde solo haya una víctima o haya múltiples víctimas. El sistema de comando de incidentes es tan amplio que puede ser aplicado en incidentes donde ni siquiera haya víctimas. Es algo muy, muy versátil y muy fácil de aplicar, pero al final de cuentas lo que va a hacer es facilitarnos a nosotros el trabajo y la utilización de los recursos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas y respuestas. Tenemos aún 38 preguntas activas que las responderá nuestro expositor del día de hoy vía web y se las serán enviados a través de los correos electrónicos que dejen registrados a través de la encuesta. Muchísimas gracias. A continuación, el cierre de este evento lo hará la señora secretaria ejecutiva del CEPREDENAT, la licenciada Claudia Herrera Melgar. Adelante, por favor, licenciada Claudia. Muchísimas gracias, Emilio, por su valiosa contribución. También quiero agradecer a la Oficina de Asistencia para Desastres de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, OFTA, ahora con otras siglas. Quiero resaltar el acompañamiento, el apoyo que hemos tenido por parte de USAID, de nuestra institución, para fortalecer las capacidades de respuesta de nuestras entidades de gestión integral de riesgo y protección civil. Como saben, este es un esfuerzo impulsado fuertemente por USAID, por COSUDE, también por la Cooperación Suiza para el Desarrollo, que son colaboradores fieles de nuestra institución y a través del cual pues hemos venido por años trabajando en sobre todo en este fortalecimiento de las capacidades de respuesta. Este curso pues respondió a esa necesidad explícita que nos trasladaron las múltiples instituciones que conforman la primera respuesta, cada una con su modo de trabajo, cada una con su importancia, y a través de esta iniciativa pudimos ver cómo compartir lenguaje, cómo compartir procedimientos y sobre todo normas. También cómo podíamos desarrollar un modelo organizacional que nos facilite la integración de esos esfuerzos, más aún cuando esa necesidad inmediata que nos une para mitigar el dolor y sobre todo salvar una vida, que es nuestro principal propósito. Este curso que desarrollamos esta tarde nos proporcionó conocimientos, habilidades para el uso del sistema de comando de incidentes y sobre todo tener ese material de referencia, esas lecciones aprendidas y esas valoraciones que desde el experto
de Conred nos trasladó en esta ocasión. Estamos conscientes de que todavía hay muchos elementos que tenemos que seguir abordando, algunas necesidades de reforzamiento que ustedes nos han trasladado en sus consultas y que vamos a tratar de atender de la mejor forma a través de la respuesta en los correos que se registraron. Igualmente nos han hecho una solicitud de los diplomas y me informa mi equipo de comunicación que se han trasladado todos los diplomas de cada uno de los webinars a sus correos electrónicos. Si alguno de ustedes tiene dificultad para acceder a estos diplomas, les solicitamos que por favor escriban al correo de avaldez@cepredenac.org y nos hagan ver si no han recibido todavía sus respectivos certificados. Nuevamente para el CEPREDENAC es un gran placer y una gran oportunidad que ustedes nos dan cada tarde de los miércoles para poderles acompañar en este crecimiento profesional, en este fortalecimiento de los grupos nacionales especializados y en esta conformación de una fuerza centroamericana que nos permita dar una mejor respuesta y atender sobre todo una situación de catástrofe y minimizar el impacto de las emergencias en nuestra región. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos, por darnos este espacio dentro de sus apretadas agendas. Estamos conscientes que ustedes están en esa primera línea de respuesta y que dedicarnos 1 hora y media representa un gran sacrificio para ustedes. Por eso es que estamos interesados en seguir acompañándoles, fortaleciendo sus conocimientos y sus capacidades. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Que disfruten y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la licenciada Claudia Herrera Melgar por estas palabras de cierre y obviamente a nuestro expositor de hoy, el licenciado Emilio Lara, por este importante webinar. Los esperamos dentro de 8 días en nuestro próximo webinar del CEPREDENAC. Hasta pronto. Muchísimas gracias.